Bueno, aquí estamos en nuestro programa Venezolanos, en esta serie que venimos desarrollando desde hace varias semanas, que se titula Los del Podio. Es la primera temporada de esta serie y hoy vamos a conversar con un escritor venezolano muy conocido, Alberto Barrera Tisca, nacido en Caracas en 1960, un escritor y un guionista. Y vamos a recorrer con Alberto las partes esenciales de su vida y sobre todo lo esencial de su trabajo, de su obra. Vamos a comenzar por el principio, Alberto. Comencemos por el comienzo. Tus padres se conocen en Venezuela. Enrique Barrera, entiendo que había nacido en Madrid y tu madre nació en Varsovia. Ellos vinieron acá con sus padres, vinieron solos, ¿cuándo llegaron? ¿Qué recuerdos tienes de esa Sí. unión? Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación y me encanta esta posibilidad de estar aquí conversando contigo. La historia de mis padres va un poquito más allá. Ellos se casaron aquí, pero se conocían de antes. Es decir, de alguna manera ahí hay un relato amoroso. Mi papá vino persiguiendo a mi mamá. Ok. ¿No? Ellos se conocieron en Europa. La familia, por parte de mi papá, española. Mi abuelo era andaluz. Ujú. Mi abuela había nacido en Argelia. Ok. Y habían emigrado por a, a Francia Ujú. cuando mi papá estaba muy pequeño con sus hermanos. Ellos se criaron en Francia. Estamos hablando de la década de los 30, Mi probablemente. papá es del 30, Tu sí, papá, señor, o sea, exacto, justamente antes de la guerra, todo es a partir de la guerra española, digamos, ¿no? claro, Ajá. entre el 30 y el 36, 36. exactamente. Mi papá es del 30, mi mamá nació en el 36. Ujú. Y por parte de la familia de mi madre, mi abuelo vivía, mi abuela murió al nacer mi madre, ¿no? Ah, Entonces era un hombre viudo con dos niñas, mi mamá y su hermana mayor, que también huyeron de la guerra, de la Segunda Guerra, ujú. y terminaron después de un periplo en La Guaira. Pero en esa huida, mi papá conoció a mi mamá, se enamoró y después se vino un poco siguiendo a mi mamá. O sea que ellos se Llegaron conocieron en el sur de Francia, no, yo creo que en España. en España. En España. Ok. Sí, señor. Y tu mamá era una muchachita, Eran unas tendría muchachas, 18 años. 18 años. Exacto. Cuando llegaron para acá, llegaron mi abuelo con las dos muchachas, digamos, ¿no? ¿Y a qué se dedicaba tu abuelo aquí en Caracas? Trabajó en las petroleras, fíjate. Mm. Él llegó, él era un viejo particular, muy fregado, anticomunista Ok. y también antisemita, hay que decirlo todo. Ya. Era un católico duro que pensaba que Polonia, que la Mm. culpa de las invasiones a Polonia eran culpa de los judíos y de los comunistas. Ok. De alguna manera esa era su formación. Ya. Y llegó aquí como tratando de organizar un poco la comunidad polaca sin pisar jamás la embajada por esta cosa Ujú. anticomunista muy fuerte. Trabajó en la Shell, si yo mal no recuerdo, digamos, ¿no? Él se murió cuando yo era muy niñito, tendría yo 10 años, digamos, ¿no? Eh, y entonces mi papá y mi mamá se casan en Chacao, mi papá en la iglesia de Chacao. Mi papá viene... O sea que tus abuelos paternos no vinieron a Sí, Venezuela. vinieron varias veces, como no los Pero de recuerdo. visita, De pues, visita, no sí. no vivieron aquí. No vivieron aquí. No, Ok. no. Sí, se quedaban como temporadas, pero no vivieron aquí. Ujú. No. Entonces, no, mi papá llegó, se instaló en una pensión en el centro, me acuerdo, en San Juan, Ujú. y de ahí empezó, gracias al francés, Ujú. empezó a dar clases en colegios católicos de Ok. francés. No había Él estudiado psicología todavía. No, él estudia psicología cuando yo era grande. Digamos, Ok. mi papá se graduó de psicólogo cuando yo tengo 12 o 13 años. Ok. Él daba clases en la mañana, trabajaba y estudiaba en las noches en la Universidad Católica, Se graduó en la Católica de psicólogo. en la O Católica sea de que Psicólogo. llega aquí y se mantiene dando clases de De francés. francés, sí, Yo señor. siempre cuento que Luis Castro Leiva, un Ujú. amigo muy querido, fue alumno de tu papá. ¿Cómo no? Y Sí. influyó mucho en su vocación sentimental, vamos a ¿Cómo decirlo no? así. Luis Castro solía decir que su primer matrimonio era por culpa de mi papá, porque le había ido a pedir consejo. Ya, Y mi papá le dijo, cásate, ¿no? claro, Como lo dice uno, cualquier muchacho de 17 años, digamos, ¿no? claro. Pero bueno. Y en ese ambiente
de la casa, de tu casa, tus padres eran lectores, habían conversaciones sobre el mundo de la escritura, sobre el mundo cultural. ¿Cuáles eran los intereses de ellos, digamos? Sí, no, digamos que sí había una preocupación por la lectura, Mm, eran lectores, como mucha de esa generación, yo no sé, pero creo que pasó mucho, había en ese tiempo en Caracas, en América Latina, esto que se llamó el Círculo de Lectores. ¿Cómo no? Era una Claro. especie de club donde las familias Se se suscribían, creo, suscribían, por supuesto, y te llegaba un libro, todas las todas las semanas. semanas llegaba un libro, era una fórmula para promocionar un poco la lectura. Entonces, a mi mamá también le gustaba mucho y nos leía cuando éramos niños, pero después había todo este cambio. Y a mi papá le gustaba mucho la poesía Mm, y le gustaba mucho además leer en voz alta, que es una cosa que yo suelo contar porque a mí me influyó mucho. Mi papá leía cuando yo tendría 11 años los sábados. Nos ponía y leía poesía en voz alta. Yo me acuerdo muchísimo y eso lo este, escuchabas tú con tus con mis hermanos. Ustedes hermanos, son tres sí, hermanos, somos tres ¿no? hermanos Tú eres varones, el el mayor, segundo, el del medio. Enrique es el El mayor, mayor y mi hermano menor Ignacio. Ignacio. Seguidos por un Y año y ponían a después, los tres niñitos y más o les menos, declamaban. él leía Leía un libro viejo que se llamaba Las 100 mejores poesías de poesías la de la lengua lengua castellana. castellana, sí señor. Claro, Y hombre, entonces eran claro. unas cosas con rima Sí, y sí, eso. sí, Y sí. después leía Andrés Eloy Blanco y Aquiles Nazoa, ¿no? Mm, Y entonces, y yo me acuerdo, todavía me acuerdo de memoria, algunas cosas porque también todos nosotros jugábamos a declamar. Y, claro. pero para mí esa experiencia fue como transformadora porque descubrí ahí la musicalidad del lenguaje, digamos, y me impresionó muchísimo y me encantaba. Ahí había algo, a mí, Había música y había teatro sí, también, ¿no? Algo sí, porque, pero había una cosa como con los sonidos, con las claro, palabras, que para mí fue fundamental. qué Ujú. interesante. Y entonces la lectura sí fue como importante, aunque no tuviéramos grandes bibliotecas, digamos, y sí podíamos ir alguna vez, sí íbamos a museos, etcétera, pero digamos, creo que más fue la presencia de la lectura, De tu papá, exacto, de claro. mi mamá. Ujú. Y el colegio, tú entraste en kinder en el colegio San Sí, Ignacio, señor. Mi papá era profesor sí, de de francés, ¿no? francés en el colegio y entonces también había una ventaja de que todos los hijos de los profesores Claro, estaban becados y todos estudiamos ahí. claro. Ujú. Y ya el San Ignacio estaba aquí, pues, donde está. Estaba exacto, en Chacao, sí, señor. La formación jesuita es muy particular, desde la Ujú. creación de la Compañía de Jesús en el 1500 y pico, pues, 17. sí, Ujú, ujú, 1517, exactamente. Bueno, precisamente el año en que Lutero ujú, colocó ujú. sus tesis en las puertas en la iglesia aquella en Alemania. La formación jesuita es muy particular. Pasados los años, ¿qué recuerdas tú? ¿Qué crees tú que dejó esa impronta jesuita en tu formación? Pues fíjate que en el colegio no sé si tanto. Yo después estudié con los jesuitas, digamos, más cercanamente. En el colegio yo siento que la educación la veo bastante parecida, no sé, similar, digamos, era una formación que yo diría que estaba bien. Para mí fue Académicamente. académicamente, sí, y tenía, pues no sé, lo que daban, religión, deporte, las Ujú. posibilidades que dan los colegios católicos. Para mí fue muy importante el paso a humanidades, donde creo Ok. que había un énfasis muy importante en los estudios culturales más globales. Claro que ahí En el San estudiaste Ignacio. filosofía, Filosofía, pero psicología. también estudiamos historia de la cultura Ah, mira tú. y con una profesora que además empezó a darnos las tres materias, ¿Era ¿no? quién? María Gracia Gamarra, es una profesora que nos cambió la vida, yo creo que a muchísimos, Ah, ¿no? mira. Y que fue fundamental porque nos daba literatura, arte, historia de la cultura y ponía todo eso en relación. De Qué manera muy bien, qué activa, es decir, bien. podía poner a los alumnos a discutir entre, por ejemplo, a dividirlos en dos grupos y hablar de Vallejo y Neruda, Ok. por ejemplo, y que cada uno viera las poéticas diferentes, a defenderlo o atacarlo. Es decir, organizaba seminarios, debates muy activos a propósito de autores, de Kafka, de momentos, digamos. Oye, Las humanidades fue muy importante en mi formación y esta profesora, María Gracia, en particular, qué ¿no? interesante. ¿Y le perdiste la pista a No, no, ella? cómo no, yo la veo, todavía la vi, la estoy viendo en estos días, sí, sí, sí. Qué Sí, maravilla. señor. Y ella hizo Tenemos una carrera de profesora de allí en el profesora y colegio. cómo no, y todavía da clases particulares, y se mantiene muy Oh, activa, trabaja en teatro, y, sí, sí, qué sí. bien. Ujú. Muy bien. Y entonces tú te gradúas de bachiller en humanidades en el colegio San Ignacio en el año 1978. 78.
Y allí ingresas por un tiempo en la formación como novicio, ¿se llamaba eso? Sí. Sí. ¿O no? Sí, precisamente, no, ingreso en la Escuela de Letras de la Universidad Central un Inmediatamente. semestre Ok, y de ahí me salgo y ya. me voy al seminario de los jesuitas, ¿En en Barquisimeto? Barquisimeto. Ah, pero ¿y todavía queda el seminario allá? Todavía queda en Barquisimeto, sí señor, en Ah, el ya, mismo ya. lugar, en el barrio Las Brisas del aeropuerto, Cerca del aeropuerto. al lado del aeropuerto, Al lado exacto. del Ujú. aeropuerto. En esa época, ¿cuántos habían allí? Que tú recuerdes. Entramos 4 Ajá. y estaba saliendo José Virtuoso, Ah, sí. justamente, y entraban otros 4 más en segundo año y entrábamos después nosotros 4 en primer año. ¿Quiénes eran ustedes 4? Eh, Ah, no no importa. los tengo tan claros. Sí tengo Ten- algunos, a ver, pues 2 de ellos han muerto. Domingo Méndez, Domingo Méndez lo conocí Domingo yo. Méndez Rivero, sí Sí, señor, claro, fue muy economista, amigo tuyo, sí ¿no? señor, compadre mío después. Sí. Y la verdad es que no sé si queda alguno en los jesuitas. Carlos Alzuru, que fue profesor Ah, del sí, colegio, claro, claro. claro, él también estuvo. Hermano de Alexis. El hermano de Alexis y de Claro. Manuel, sí, sí, sí. Hubo varios, pero no, mi memoria ¿Cuánto también. tiempo estuviste allí? ¿Un 2 año? años, 2 2 años. años. Y Me entonces, salí un mes antes de hacer los votos un mes antes, y vuelves a la escuela de y letras. vuelvo a la Escuela de Letras de la Central. Sí. ¿Hay algún motivo por el que te saliste? ¿Viste que ese no era tu destino? Pues sí, en realidad no, como cuando yo me salí, mi mamá me dijo, no entendí nunca muy bien por qué entraste y Sí. tampoco entiendo muy bien por qué te sales, o sea que estamos a mano. Digamos. Pero qué bien, qué buen humor el de tu mamá, ¿no? Sí. Está muy bien. Vamos a una pausa y regresamos en esta grata conversación con Alberto Barrera Tisca. Estamos conversando con Alberto Barrera Tisca. En la parte anterior del programa recorrimos sus primeros años, su infancia, su formación en el Colegio San Ignacio, sus estudios en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela y ya estamos cerca del año 1980-81, que integras el Grupo Guaire con varios amigos comunes y conmigo también. Y esos años en la Escuela de Letras te van acercando primeramente dentro de los géneros literarios a la poesía. Sí. Después fue que tú abordaste la narrativa, aunque ya eras un lector de novelas, ¿no? Sí, yo empecé escribiendo cuentos de muchacho, Ok. la verdad. El autor que yo creo que más me marcó a mí en mi adolescencia fue Horacio Quiroga. Que eso le pasa Ok. a muchos de los jóvenes que leen Horacio Claro. Quiroga con razón. Es decir, yo leí de muchacho cuando era adolescente a Horacio Quiroga los cuentos de amor, locura y muerte y quedé encandilado y salí a imitar a Horacio Quiroga, que es lo que uno hace, y escribí 16 versiones de La gallina degollada con pajaritos distintos o con, ¿no? Claro. Y entonces sí escribí cuentos. Después, con el tiempo, leí más poesía, escribí poesía y, como dices tú, gracias a Armando Coll, de Claro. manera natural en la Escuela de Letras, terminé en el Guaire, en el Grupo Guaire contigo, ¿no? Con Luis Pérez, Con Leonardo, con Nelson Rivera. Leonardo Ujú. Padrón, claro que sí. Y entonces seguí un poco más por la poesía, digamos, Claro. ¿no? Allí, de esa época, escribiste, pues, escribiste y publicaste tus primeros libros. Un libro de poemas que se titula Amor que por demás, que es de 1985. Tú tienes 25 años en ese momento. Ujú. Después, Edición de Lujo, que es prosa y poesía, que es un libro de 1990. Y después Coyote de Ventana, que es de 1993. Pero yo creo recordar que ya para los años 80 tú has encontrado un camino laboral importante que ha definido buena parte de tu vida laboral, que es el guión de televisión. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo llegaste tú a ese mundo? Sí, de manera como fortuita, digamos, yo también en 1985 nace mi primera hija, Claro. digamos, Paula. Ujú. Yo estaba casado y nace Paula, necesito trabajar y empiezo a buscar trabajo
y trabajo en lo que sea, digamos, en lo que sea había trabajado en el censo del 81, había trabajado en una publicidad, en Corpa Publicidad, como creativo. ¿Con quién estabas tú? Ahí estaba con Pablo Antillano. Con Pablo Antillano y Néstor Francia. Néstor Francia era mi jefe. Qué bien, qué bien. Y estaba Pablo Antillano, sí. Esa era una sección como cultural que tenía Corpa, ¿verdad? Voz y Visión. Voz y Visión. Que era sobre todo imagen corporativa, digamos, claro, ¿no? Claro. Y ahí había como un grupo, había trabajado también en el Diario de Caracas, en suplemento, y terminé trabajando en el archivo del Diario de Caracas. Okay. Y hace un trabajo que a mí me parecía interesante y que me gustaba, que es que llegaba muy, muy temprano y leía todos los periódicos. Llegaba como a las 5 o 6 de la mañana y me leía todos los periódicos y hacía un informe para el director de cómo había salido el Diario de Caracas con respecto a todos los demás periódicos. En cuanto a las noticias, pero también hacía como una especie de evaluación de la redacción de las noticias del diario, etcétera, etcétera. Pero que es un trabajo sofisticado. Sí. En esa época eso muy poca gente lo hacía. Sí, pero después, claro, el resto del día me tenía que estar como en el archivo haciendo cualquier cosa. Y entonces un día, me acuerdo perfectamente, fíjate tú, en los 50 años de la revista SIC, creo que yo voy a la fiesta de la revista SIC en el centro y se me acerca una persona y me dice, ¿tú eres Barrera? Y yo digo, sí, yo publicaba de vez en cuando en SIC. Y me dice, todo lo que tú escribes está muy mal, chico, pero está bien escrito. Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que tú dices, ¿no? Ese tipo era Ibsen Martínez. Y ahí lo conozco yo, ¿no? Ibsen Martínez inmediatamente después, por supuesto, me dice, vámonos a esta fiesta, chicos, y vamos a tomarnos unos tragos buenos, no sé qué. Y entonces, al rato me dice, chico, ¿tú en qué trabajas? Me dice, ¿tú no quieres trabajar en televisión? Y a partir de ahí empezamos como una relación y era mucho mejor la paga, yo empiezo a ser dialoguista o libretista en Radio Caracas. Él estaba haciendo una novela. Él estaba haciendo una novela que se llamaba Amanda Sabater. Okay. Y entonces empecé y entré yo como dialoguista de Amanda Sabater. Eso ha debido ser... A finales en el 89, 80, ¿no? Sí, algo así, en el 89, 88, más o menos, empecé yo ahí a trabajar, ¿no? ¿Y en ese equipo o en esas oficinas estaba Salvador Garmendia? Después, fíjate tú, para mí fue una experiencia maravillosa, porque mira lo que pasó con esta novela que se llama Amanda Sabater. Ibsen la abandona en un momento, que es bastante natural, pero se va porque el canal le pide preparar otra cosa, se va y deja ahí a Salvador Garmendia. Y Salvador Garmendia, pues vivía más cerca de mi casa, nos hicimos muy amigos y empezamos a trabajar Salvador y yo. Pero, ojo, en ese equipo también estaba Millo Bestrini, amiga de Salvador. Y entonces, vecina de Salvador. Y entonces también Millo estaba incorporada ahí. Cuando esa novela, que era larga, pues, ¿no? Y dura 200 capítulos. 200 capítulos. Más o menos, yo me tengo que ir porque Ibsen me llama para la nueva novela que está haciendo. Y cuando yo me voy... ¿También en Radio Caracas? Sí, también en Radio Caracas. Yo llamo a Leonardo Padrón y lo dejo en ese equipo. Y Leonardo no había entrado a No había escrito telenovela. Yo un día llamo a Leonardo y le digo más o menos lo mismo que me dijo Ibsen. Leonardo trabajaba en producción en Venevisión y le dije, Leonardo, ¿por qué no te metes a escribir? ¿Entiendes? Telenovelas en esto. Yo fui un sábado a su casa, él vivía en Los Ruices, le expliqué cómo era la dinámica, le digo, mira, vas a trabajar con Salvador, yo me voy para acá y no sé qué, y ahí entró. O sea que un poco en esa telenovela coincidimos todos de manera distinta, todos amigos, digo, ¿no? ¿Y qué hacía Leonardo en producción? ¿A qué se dedicaba? Él trabajaba en la producción, si no, mi memoria no cojea demasiado, de un programa de Nelson Bocaranda que tenía en la noche, a última hora de la noche, y él trabajaba como en la producción, hacía medio el guión, pero también se encargaba de todo lo que era producción. Imagínate, qué historia tan simpática y tan interesante. Bueno, y ahí empezaste a lidiar con el oficio de guionista de telenovelas. Bueno, dos maestros, Ibsen Martínez y Salvador Garmendia. ¿Qué viene después? ¿Cuándo estás tú como autor de tu primera telenovela? ¿Eso pasó en Venezuela o ya estabas viviendo fuera o ya te habían contratado en otra parte? Es parte de un proceso como errático y lleno de cosas. Yo estuve en Venezuela trabajando como dialoguista, después fui a Miami porque me invitaron a un proyecto fallido que hubo de una telenovela de Carlos Mata y María Conchita Alonso. ¿No? Después estuve en Argentina, en otro proyecto que tenía a Catherine Fulop con un autor argentino, y estuve viviendo ahí un año y escribiendo esa novela. Y después regreso a Venezuela
a trabajar otra vez en Radio Caracas y me hago muy amigo de un autor colombiano llamado Bernardo Romero, que Claro, vino para acá. fue como un Cabrujas de Sí, Colombia, señor. ¿no? Entonces Bernardo vino aquí porque había hecho una historia llamada Señora Isabel, que tuvo mucho éxito, y nos conocimos en una fiesta y nos hicimos muy amigos, y él me invita a Colombia a hacer una serie, y ahí hago la primera historia como original mía, que es una miniserie pequeña, en ese tiempo se hacían en Colombia, que se llamó Géminis. Okay. Y que ¿Eso le es en hicimos, Caracol o en RCN? es que no existían canales en ese tiempo. ¿Ah, no? Eran 2 señales del Estado y había una cantidad de productoras independientes que licitaban los espacios. Y entonces trabajaba. Esta es una productora que se llamó Coestrellas. Eso era muy interesante porque permitía que productoras pequeñas hicieran productos nuevos y distintos. Y sin el látigo del rating. Nada, y sin ningún tipo, además de ABC, digamos, eran historias muy libres, ¿no? De hecho, nosotros hicimos esta historia de Géminis, era una historia de bisexualidad muy moderna para su época y absolutamente... Pues estamos hablando de que del año 2000. 2000. Sí, rompedora. Y entonces ahí hicimos una historia pequeña, una serie de 13 capítulos. Vale. Sí, señor. Y entonces después yo regreso, 2000 no, 1900, perdón, esto es 1900, esto es antes del 2000. 1998. Sí, 99. no, antes, sí, porque yo me fui en México en 1995. Okay, porque yo regreso de ahí ser en 1993, 94. 94. Y de ahí yo regreso a México, a Caracas, perdón, y ocurre esto de la productora que está en México haciendo una telenovela que era de José Ignacio, y José Ignacio se muere. Y había escrito el primer... Fue en el año 94. Sí. Y había hecho el primer capítulo con esta productora independiente mexicana. Entonces vienen los mexicanos a hacer una especie como de casting de escritores a ver quién sigue, y me eligen a mí. Okay. Y entonces, bueno, yo concurso ahí, pues digamos, y entonces me voy a México en 1995. Ok. Y digamos, Cabrujas dejó un diseño... ¿O no? Muy poco. Un capítulo. Dejó un primer capítulo y había una historia, más o menos, que era de José Ignacio y de los mexicanos, digamos, ¿no? Okay. ¿Y eso era con cuál estación allá? Fue la primera telenovela de Televisión Azteca, que era un canal nuevo, digamos, que era... Ese era el de Salinas, ¿no? Es el de Salinas, el de Salinas Pliego, que iba a competir con Televisa, era un canal público que compró Salinas Pliego, y se buscó a esta productora independiente, de gente pues progresista, de izquierda, distinta, que le tenía un poquito de asquito a la telenovela. Claro. Y entonces se buscaron esta historia que era muy interesante y que la armamos un poco como una historia con visos de realidad. Es decir, no era por estas calles, digamos, en esos términos, pero tenía mucho de eso. Teníamos un personaje que era Salinas de Gortari, digamos. Ok, pasaba todo en México, digamos, pasaba era todo la en vida México. Mexicana. Sí, bueno, y tenía como correlato el asesinato de Colosio. Entonces era una cosa que... Entonces pegó mucho. En su tiempo fue un parteaguas, digamos, en la televisión mexicana. La serie de Colosio en Netflix es muy buena. Muy buena. ¿La viste, no? Sí, cómo no. Sí. A mí me gustó bastante. Estamos conversando con Alberto Barrera Tisca. Vamos a hacer una pausa y regresamos recorriendo su vida y obra. Ya volvemos. Estamos conversando con Alberto Barrera Tisca y veníamos hablando de su vida como autor de telenovelas. Y también retomamos, Alberto, tus libros de poesía. Tal vez el frío es del año 2000. Y aquí noto yo que aparece tu primera novela, que aparece en el año 2001, que es También el corazón es un descuido. Háblanos de ese salto del poema a la novela. Claro, ya tú estabas metido en las historias, en la narrativa por la vía del guión de telenovela, ¿no? Sí, no, y yo leía mucha narrativa y como te dije, siempre había escrito cuentos. Y venía trabajando en esa novela mucho tiempo. Esa novela es muy mala, esa primera novela. Yo le tengo un poco de vergüenza, pues, digamos, pero bueno, lo que le pasa a uno con las primeras novelas, ahí hay... La historia, pues, quería ser un poco como paródica, ¿no? Y también quería tener como una intención de incorporar cierta escritura poética de manera muy amateur en la narrativa,
pero a la vez también quería hacer una narrativa como dura en contra de lo que yo consideraba que era cierta tradición francesa que había influido en la narrativa venezolana, que había perdido su capacidad de echar el cuento y estaba más en la escuela de la mirada y de la forma, etcétera, y no en una tradición más norteamericana del cuento. Del relato, pues, de echar un cuento de una historia. Claro, pero fue publicada, por cierto, en México, que era donde yo vivía y donde tenía un editor. Entonces, y después aquí se publicó también. Fue como mi primer intento de novela, posiblemente es con el libro con el que peor me siento ya puesto a la distancia, pero bueno, eso tampoco es demasiado importante, ¿no? Claro. Y después aparece la biografía Hugo Chávez sin uniforme, que escribiste a cuatro manos con tu esposa, con la periodista Cristina Marcano. Sale en el año 2004. Tuvo muchísimo éxito. Creo que esta biografía tiene muchas ediciones, ha sido traducida a varias lenguas. Sí, muchísimas traducciones y funcionó muy bien. Yo digo que el gran éxito de ese libro es que el matrimonio sobrevivió a la escritura, porque es como muy difícil también la experiencia. Claro. Creo que fue una experiencia interesante en la medida en que nos planteamos a hacer ese proyecto cuando en Venezuela la polarización estaba al máximo. Claro. Y nosotros tratamos de hacer un libro que no estuviera sometido por ese calor de la polarización. Entonces decidimos entrevistar solo a gente que hubiera conocido, vivido de trato directo con Hugo Chávez. Ah, muy bien. Y buen entonces, criterio, sí, ¿no? para evitar un poco, todo el mundo quería opinar a favor o en contra de Chávez. Y entonces eso, pues por supuesto que enrarecía cualquier intento de aproximación a un personaje tan polémico. Entonces hicimos un poco ese ejercicio, creo que salió bien y que funcionó de alguna manera como referencia para ese momento, pues digamos, ¿no? Claro. Y además tú habías regresado a vivir a Venezuela. Sí, exactamente. Es decir, esa primera etapa de tu vida en México había concluido. Había concluido en el 2002. El 2002, ese balance de la primera etapa mexicana fueron la primera novela que hiciste, y surgieron otras, supongo, ¿no? ¿De telenovelas, dice? Sí, cómo no. Hice 3 o 4 telenovelas allá. Hice otra telenovela como política. Hice una que funcionó súper bien y que creo que es la telenovela que más he vendido, que se llamó La calle de las novias, que es una especie como de Romeo y Julieta en el centro histórico de Ciudad de México. Ahí hay una calle, como en muchas cosas españolas, donde venden puros trajes de novia. Sí. Y ahí es que y la recuerdo, ¿sabes? Y ahí transcurre toda la telenovela, entre dos familias peleadas, pero con todo el color del centro histórico. Claro, ¿no? que lo tiene mucho, ¿no? Sí, eso está muchísimo. cerca del Sambor de los Azulejos, sí, creo. Del edificio de los Azulejos, del exactamente. edificio de los Azulejos, claro. Yo tengo tiempo, no voy a México, pero durante muchos años fui muchas veces. Bien, y después de esta biografía viene tu segunda novela, que ya sí fue un gran éxito editorial, que es La enfermedad, publicada en el 2006. Te ganas el premio Herralde. Sí. Trabajas la enfermedad de tu madre. Entiendo que fue así. Es una reconstrucción de esa etapa de la vida de ella. Es buenísimo que lo digas, porque las relaciones entre la literatura y la vida son misteriosas, enigmáticas. Fíjate que mucha gente piensa eso, y lo que ocurrió, curiosamente, el día que yo me gano, que anuncian el premio Herralde, mi mamá se desmaya. ¿Pero de la emoción? No, se desmaya de manera natural. Ella trabajaba en el CCT frente al ascensor del CCT. Iba para su oficina. Ella trabajaba en una oficina. Y entonces, se va a hacer unos exámenes y los resultados no salen nada bien. Ella le pide a mi papá que no me diga nada porque está lo del premio y bueno, vamos a celebrar en la noche en mi casa, etcétera, etcétera. Y al día siguiente, que son las 9 de la mañana, y yo estoy enratonado, por supuesto, suena el teléfono y es mi mamá que me dice, mira chico, estoy en un hospital, ¿no? Entonces, la verdad, yo no trabajé la enfermedad de mi mamá en esa novela, sino porque mi mamá me dice... Pero casi que entonces fue premonitorio. Claro, porque entonces yo pasé con mi mamá 21 días en esa clínica
hasta que ella murió. Pero tan rápido el fue 1 de eso. diciembre, sí, fue una cosa fulminante. Por suerte, digo Por yo, porque suerte, es mucho claro. mejor en Un este tipo de cáncer, procesos. un cáncer. Una leucemia Una muy dura. leucemia. Y bueno, y lo que pasa en muchos de estos procesos, lo que acaba con las personas es el tratamiento, la quimioterapia, que Claro. no es fácil de resistir. Claro. Entonces, fue un proceso muy loco para mí, porque acababa de escribir esa novela y de ganar un premio, y entré en un proceso que tenía que ver con todo lo que yo había escrito. Concha, ¿No? qué cosa increíble esa, es como una Impresionante, premonición, sí, sí. ¿no? Ujú. Y entonces, pues sí, fueron dos procesos como encabalgados, pero no son consecuentes, digamos, Ya, ¿no? ya. Ujú. Y en esos años, estamos en el 2006, en el 2008 publicas Alta Traición, que entiendo es una recopilación De los de artículos ujú, de los que venías publicando en el Nacional. Ujú. ¿Cuándo comienzas a publicar en el Nacional? ¿En el Esta- año 93, un 94? poquito más tarde. Estaba yo, creo que es hacia el año 96, quizás, Ok, o 97. ok. Estaba yo en México, Ujú. y Sergio Dávar dirigía 7 días, se llamaba, o el Sí, suplemento, y me llamó un día y me dijo, ¿por qué tú no escribes una columna semanal que vamos a empezar? claro. Y entonces le dije que sí. Pero debe ser esa época, porque me acuerdo ya, gente de nuestra edad, Ujú. me acuerdo que existía el fax y no el Claro, internet. claro. Entonces me Sí, mandaba a veces sí, las noticias del sí, periódico, semanales o algo así, por sí, fax, para claro. que yo las leyera y a partir de ahí escribiera, pues, digamos. No, entonces es antes, ¿no? Son los 90, es los Sí, 90. sí, 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 Ujú. sí. Quizás Debe ser mediados de los 96, 90, sí, por ahí. 96. Ujú. Exactamente. Bien, y después viene un libro de cuentos en el año Ujú. 2009 que es Crímenes. Sí. ¿Cómo te relacionas con ese libro? Bien, bien, es un libro de cuentos que yo le tengo mucho cariño. Yo no escribo mucho cuento, Ujú. fue muy difícil que lo publicara porque Jorge Ralde, el editor, no quería publicar cuentos porque los editores en general no quieren publicar Ellos cuentos. dicen que no se venden. No, no, Y es verdad. sí es verdad. Tienen Es razón. decir, sí hay una relación entre el cuento y la novela muy rara, Sí. y a nivel de lectores, pero los editores en general dicen que los libros de cuentos no venden. Y que vende la novela, no se sabe muy bien ¿Por qué? Pero es Exacto, así. pero es así. Quizás la Entonces, excepción sea Borges ujú, posiblemente, ¿no? o Cortázar. Cortázar también. Hay grandes autores que tienen fundamentalmente cuentos. John Cheever, o digamos, hay algunos autores, Raymond Carver, digamos, por ejemplo. Solo ¿no? cuentos. Solo cuentos, ¿no? Sí. Entonces, pero puestos en la línea editorial, pues en general no les gusta publicar los cuentos. Claro. Entonces querían una novela y dije, lo que tengo son estos cuentos, Ujú. lo buscamos y entonces publiqué ese libro. Pero no soy un gran escritor de cuentos, digamos, tengo pocos. No he vuelto a publicar cuentos, sino Ya. separados en antologías o algo así. Ok. ¿Ya estás de vuelta en México en el año 2009? No, ¿Estás aquí? eso de que sí. Sí, estás en Sí, Venezuela. Venezuela. Y estás trabajando en otra novela que es Rating del año 2011. Sí, esa novela es como una especie, una suerte de ajuste de cuentas con mi experiencia televisiva. Claro, la Sí. recuerdo así. Sí. Recuerdo así. Y pues tiene cierta dureza con el medio, digamos, ¿no? Y trabaja con dos personajes, que de alguna manera puedo ser de repente yo mismo, que es un tipo de 50 años, que está en la crisis de los 50, descreído y cínico con respecto a la televisión, y un muchacho que es un poeta o que quiere ser poeta, que está Claro. entrando a la televisión y quiere hacer cosas buenas en televisión. Entonces ellos dos los obligan a trabajar juntos, ¿no? Claro. Y de alguna manera es una mirada poco romántica sobre Ujú. la televisión y el negocio de la televisión, ¿no? Mira, y es el momento de preguntarte, porque estamos hablando de tu obra literaria, pero en paralelo va tu obra de guionista de Ujú. telenovelas. Yo creo que no has dejado de trabajar a lo largo de todos estos años Ujú. en telenovelas. Sí. ¿Cómo organizabas tu día? Es decir, cuando estabas escribiendo Rating, estabas escribiendo una telenovela a la vez. Sí. Eh, por ejemplo, Vargas Llosa ha relatado muchas veces que trabajaba 2 libros a la vez. Por Ujú. ejemplo, en las mañanas escribía una novela, pero en las tardes ya estaba harto de la novela y escribía obras de teatro. Probablemente a ti te Ujú. pasaba algo parecido. Sí, no porque estuviera harto, sino por, Claro. por necesidad. Sí, yo soy muy disciplinado, la Ok, verdad. ok. Muy, muy disciplinado, y entonces además me levanto muy temprano, trabajo, mi trabajo, y tengo eso bastante segmentado, mi trabajo como guionista es un trabajo alimentario.
¿no? Digamos, Claro, para decirlo tu de una manera. sustento, pues. Exactamente, y me dedico a eso con un profesionalismo total, Ujú. digamos. Y a eso le daba como prioridad. ¿Mm? Claro, por razones obvias, ¿no? Obvias, y pues sí, trabajaba en general desde las 4:30 de la mañana hasta que me lo exigiera, si podía hasta el mediodía, y en las tardes podía trabajar mi obra literaria, por ejemplo. Ok, pero le dedicabas la mañana a las A mañana a telenovelas. las telenovelas, y si tenía que usar la tarde por alguna razón, por una emergencia, pues también, ¿no? Claro. Sí, Ahora, pero sí podía hacerlo, pues, ¿no? el guionista de telenovelas está solo en su casa escribiendo o tú tienes relación con los productores, hay consultas. ¿Cómo Eso varía mucho varía? y ha variado muchísimo en los años. Ok. Digamos, es muy distinto. Cuando yo empecé, trabajábamos como en cuartos de escritores, escribíamos todos juntos en Ujú. los canales, no había internet, y nos reuníamos en una oficina. Una mesa de trabajo, Ajá, pues ¿no? Y sí. en una oficina teníamos 4 máquinas de escribir y Ok. escribíamos todos. Salvador, Milló, Leonardo, es decir, estábamos Sí. juntos. Eso después cambió con el, digamos, con la llegada del internet, y ha ido como variando por el tiempo, ¿no? Vale. Bueno, en la próxima parte del programa, la última, continuaremos hablando de la obra literaria y de guionista de televisión de Alberto Barrera Tisca. Ya regresamos. Bien, estamos conversando con Alberto Barrera Tisca, un escritor venezolano con una proyección internacional importante. Ganó en el año 2006 el premio Herralde de novela con La enfermedad, pero también ganó un premio con otra novela, Patria o Muerte, en el año 2015. Creo que es el premio Sí, Tusquet, ¿no? exactamente, sí. Pero antes de llegar allí, sigamos nuestra línea cronológica. En el año 2013 se recoge tu poesía. Sí, así es. Creo que la editorial Lugar Lugar Común. común, Sí, ahí está exactamente. todo lo que has escrito de poesía. Estaban todos los 3 poemarios anteriores y uno nuevo, que se Claro, llama La Inquietud. que se llama La Justamente. Ujú. Inquietud. Y en ese mismo año recoges también los artículos, Sí. que se llama Un País a la Semana, es la columna tuya en El Nacional. Ujú. Patria o Muerte. Háblanos de esta novela, cómo sientes que fue recibida. Eh, Haberte ganado el Tusquet supuso algún tipo de distanciamiento con Herralde en anagrama. ¿Cómo fue No, eso? no, yo la verdad es que siempre mantuve una relación con Herralde muy buena. Todavía la mantengo. Alguien a quien le agradezco mucho, y fue un editor maravilloso. Le dije y le avisé que iba a mandar el concurso, Ujú. la novela. Y Herralde ya estaba un poco también como de Sí, salida de la claro, editorial, claro. por cuestiones incluso Bueno, porque está de muy edad. viejo, Sí, ¿no? señor, de edad. ¿Mm? Y los premios tienen una cosa buena que tiene que ver con la proyección, sobre todo para Sí, autores de países como los nuestros, claro, digamos, donde más el mercado es chiquito, y en un tiempo para acá en Venezuela se hizo más chiquito todavía. totalmente. Entonces, la proyección en América Latina en la lengua, sobre todo, era muy buena. Yo había escrito esa novela en principio. Estaba yo, cuando empecé a pensarla, viviendo en Caracas. Y Pero un- la terminaste en México. sí, Sí. sí, sí. Y tenía que ver, empezó porque toda esa novela tiene que ver con el tiempo en Venezuela y con la enfermedad de Chávez. Era de alguna manera dos cosas que me importaban mucho. El tema de la enfermedad siempre ha sido para mí Sí. muy importante, y después el tema del país y el fenómeno de Chávez. Entonces, de alguna manera, agarrar ese ciclo y pensarlo y tratar de poner ahí la crisis de los venezolanos me funcionó. En realidad fue muy bien recibida. A mí me parece que a mí me funcionó muy bien, con muchas traducciones, digamos, Ujú, ¿no? ujú. Y con traducciones importantes en Alemania, por ejemplo, que Qué es un bueno. país muy bueno. La verdad que sí estuvo muy bien, y es el libro que por lo menos todavía me da regalías, Ah, mira. que en general tampoco eso es fácil, No, digamos, ¿no? para nada, no es nada Entonces fácil. es un libro que todavía de alguna manera se mantiene en un intento que es muy difícil, porque es hablar de la historia, digamos, Claro. de una historia que es muy cercana para muchos Y y muy que lejana para otros, ¿no? Sí. exactamente. Entonces, bueno,
es un poco ese intento, por otro lado, muy latinoamericano, Claro. de hablar de los países y de sus historias políticas, ¿no? Claro, por supuesto. Y llegamos a la última novela que has escrito, que es del año 2018, o que has publicado, porque Sí. entiendo que tienes otra en el horno. Ujú. Esta se titula Mujeres que matan. Sí, sí, que es una novela que tenía dificultad. Es una novela que yo quería hacer y ubicar en México y que finalmente después no pude. Me cuesta mucho ubicar las historias en otro país que no sea Venezuela. Ah, mira ¿No? tú. Sí, Y muchísimo me después de cuesta. tantos años en México, Sí, ¿no? señor. Yo regresé a México en el 2013 y me quedé y nos quedamos pues viviendo. Venimos mucho a Venezuela, pero Tienen 10 años sí, allá, ¿no? pero me cuesta muchísimo pensar las historias, digamos, ubicarla. Y esta historia estaba diseñada, trabajada y yo sentía que había algo que no fluía. Y la regresé a Venezuela. Venezuela. Y ahí terminó de fluir, pero es la historia de unas mujeres que fundan un club de lectura. Ajá. Alrededor de un libro de autoayuda empiezan a suceder una cantidad de cosas, pues digamos, ¿no? Interesante. Ujú. ¿Y cómo ha sido tantos años en México? Me parece que suman entre 2 estadías casi 20 años allá, Sí, ¿no? sí. ¿Qué tal México? Bueno, México Ya es un país entrañable para para mí ti. sí, fascinante, es un país al que quiero mucho y los mexicanos, y creo que ha sido un país muy generoso conmigo, no solo conmigo, sino con los venezolanos, con los inmigrantes en general, Sí. pero con los venezolanos también, en particular, es un país que es muy generoso. A mí me gusta mucho Ciudad de México, que es una ciudad enorme y caótica, pero a la vez fascinante. Ujú. Tengo muy buenos amigos mexicanos, digamos, ya tengo una vida más o menos hecha. Sí. Entonces, pues la verdad es que sí tengo una relación muy cercana. ¿Tus amigos mexicanos son del mundo de la televisión, de la literatura, Son de o son de otro mundo? No, O sea, pues ahí van desde vecinos, Ah, digamos, ya, como, sí. como todo en la vida. Claro. Desde vecinos hasta grandes amigos de la literatura, por supuesto, y del periodismo, Ok. etcétera. Ujú. Con quienes compartes. Sí. Es decir, hay una vida de tertulias literarias en la zona donde tú te mueves en Sí, México. ¿O no? ¿Es frecuente No, eso? bueno, digamos, no Se tengo. reúnen en casa. Sí, en casa, sí, más Sí. bien. En casa tenemos amigos, hablamos, chismeamos, ¿no? Esta cosa que hacen los escritores, Sí. digamos, ¿no? Es curioso México, porque fíjate, hay 2 casos, que es García Márquez y Álvaro Mutis, ¿no? Ujú. Álvaro Mutis yo creo que vivió en México más de 40 años. Sí, Y García Márquez, cuidado, si más. sí más. Sí. Probablemente casi 50, ¿no? Y ellos nunca se sintieron realmente mexicanos, siempre fueron Sí. escritores colombianos. Colombia. Y tú nos estás relatando que te cuesta trabajo ambientar una obra literaria como es una Ujú. novela en México, ¿no? Pareciera que la psique está siempre como sellada por las experiencias, por la vida de los países originales de uno, ¿no? Sí, sí. Y ahora que lo dices, fíjate tú que el caso porque García Márquez se Nunca va- escribió nada sobre no, México. No escribió un solo No, libro. nada. No, pero un solo libro Estás ambientado escuchando en México. Nada, absolutamente Y de los nada. últimos, sí. Y Álvaro Mutis tampoco. Tampoco. Y No, otros tampoco. programas de No. Qué Y, ojo, curioso. y Los los puedes dos oír grandes en adoradores de formato México, con podcast grandes a amigos través en de México. Anchor.fm. Así es. Exacto. Sí, sí, sí. Para Pero alguna también sugerencia pasa una sobre cosa. este espacio, Los pueden mexicanos escribirnos al jamás correo pensaron que ellos eran autores mexicanos. rafael@hotmail.com. Sí, no, tampoco. No. Nunca. Y pasaron 50 años Sí. ahí. Sí. Entonces, yo siento que en México hay una relación muy curiosa con los extranjeros, ¿no? Ujú. Están muy abiertos a los extranjeros, Sí. pero finalmente no son mexicanos, ¿no? Y ser mexicano es casi que una profesión de fe. Sí, no es tan fácil, digamos. Puedes tener incluso los papeles, pero no. Ser Sí. mexicano es otra cosa. Otra Digamos, cosa. y además es muy difícil entender desentrañar los códigos. A veces algunos códigos con los que se manejan. Sobre todo, ojo, estamos hablando de Ciudad de México, que es el altiplano. Sí. También, ¿no? Claro. No sé, Sí, sí, quizás eso si no es uno, Veracruz, si uno no es llegara a la costa, Acapulco, claro, sí. si uno llegara a la costa podría Claro. ser distinto, pero sigue siendo el altiplano. Son un país muy generoso, muy amable, pero sigue siendo, digamos, también muy mexicano en su sentido. Muy inescrutable, Sí. ¿no? Pareciera que ahí, pues, ese antepasado indígena está Ujú. presente, ¿no? Eso que tú dices, el altiplano, son 2.300 metros sobre el nivel Sí. del mar, Ujú. y una manera de ser muy particular, ¿no? Sí. Aunque el mestizaje en México también fue profundo, pero también Pero no lo fíjate- fue. Pero fíjate tú, ahorita que lo decimos, Gabo, que tuvo una relación tan mala con Bogotá, Muy ¿verdad? mala.
que era un costeño profundo y que decía que Barranquilla era la única ciudad cosmopolita de Colombia, ¿no? Sí. Y que tenía por los rolos, digamos, o por los Sí. cayacos su distancia. En México se entrega perfectamente al altiplano mexicano, digamos, ¿no? Claro, es una ciudad cosmopolita, Sí. Ciudad de México, enorme, digamos, y con una gran variedad de cosas. Yo creo que a él le fascinó un poco también en México esa relación que tenía, esa pasión que tenía Gabo por el cine. Ya. No nos olvidemos que fue a Roma supuesto. a estudiar cine, Y digamos, ¿no? escribió guiones de Claro, sí, cine. cómo no. Bueno, Alberto, nos quedan muy pocos minutos. ¿Qué viene ahora? ¿En qué estás? ¿Con qué sueñas? ¿Cómo te ves en esta etapa de tus 60, 62 hacia los 70 años? Caray. Bueno, que lleguemos a los 70 en optimismo. No, yo sigo como igual. Terminé una novela que debe salir publicada ahora, este año, y trabajo en televisión como de la misma manera. Mientras pueda escribir y seguir adelante, pues todo bien. Claro. Muy bien. Bueno, ha sido una conversación muy larga, completa y grata con un viejo amigo, con Alberto Barrera Tisca, que está pasando una temporada en Venezuela y lo hemos recibido como siempre, con muchísimo cariño. Creo que regresas pronto Sí. a México. Ujú. Entiendo que tus planes son probablemente ir y venir Sí. quizás con más frecuencia. Con más frecuencia, sí, ahorita. Oh. Igual, pasar meses allá y meses aquí. Vale, bienvenido siempre a tu ciudad natal, a Caracas. Qué bueno. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. No, gracias a ti.